¿Cómo están mis queridos estudiantes del tercero de secundaria del Colegio Aplicación San Marcos? Hoy día vamos a ver esta línea del tiempo de la edad de oro de la literatura española, el siglo de oro. Recuerden que va a comenzar con dos acontecimientos muy importantes: el descubrimiento de América en 1492 y la conquista del Reino de Granada y la expulsión de los árabes musulmanes de la península ibérica. Y va a finalizar con la muerte de Pedro Calderón de la Barca en 1681. Este siglo de oro va a durar aproximadamente 198 años. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver algunos acontecimientos importantes que sucedieron en esta línea del tiempo. Vamos a ver que se va a dividir entre el Renacimiento y el Barroco. Características del Renacimiento. 1. Transformaciones políticas. Se consagra el absolutismo. 2. Transformaciones económicas y sociales. El desarrollo de las ciudades y de la burguesía se ve reforzado por la expansión económica que propicia el descubrimiento de América. No obstante, en la segunda mitad del siglo, la miseria y la pobreza empieza a llegar a la población. 3. Transformaciones culturales. La invención de la imprenta y la creación de las universidades permiten que todos puedan acceder a la cultura, no solo la Iglesia. España se abre a Europa y se abre a una nueva corriente, el humanismo. 4. Aparece la Inquisición y la persecución de libros, personas y pensamientos debido al temor de la Iglesia hacia la reforma protestante. 5. Valoración de la ciencia y la razón. 6. Crecimiento de la burguesía. Temas de la literatura renacentista. Van a existir 5 temas importantes: el amor, la naturaleza, la mitología, el mundo caballeresco y el sentimiento religioso. 1. El amor. El Renacimiento descubre la belleza del cuerpo humano y exalta las sensaciones placenteras. 2. La naturaleza. El paisaje hermoso e idílico suele ser el marco en el que se desarrollan novelas y poesías de amor. 3. La mitología. Se recuperan los mitos clásicos, especialmente aquellos relacionados con el amor. 4. El mundo caballeresco. La Edad Media pervive en la novela de caballerías, en las que encontramos héroes y hazañas que suelen alejarse de la realidad. 5. El sentimiento religioso. La religión vuelve como tema en la segunda mitad del siglo XVI. Los temas renacentistas, el amor y la naturaleza, se siguen tratando, pero ahora desde un punto de vista religioso. El humanismo es un movimiento cultural que se caracteriza por poner al hombre como centro de todas las cosas. Resumimos en el siguiente cuadro las principales características del pensamiento humanista y las diferencias que plantean con respecto al pensamiento medieval. Veamos cuáles son. El pensamiento humanista se va a desarrollar de la siguiente manera. El ser humano es el centro de todas las cosas. Se va a dar el antropocentrismo, el hombre como centro de todo. Se van a dar avances en las ciencias, interés por disfrutar de la vida y la belleza, por conocer al ser humano y al mundo que lo rodea. Como consecuencia, las artes tratan de reflejar la vida y la belleza. El arte empieza a interesar por sí mismo y se asocia con la cultura, por lo que empiezan a surgir numerosos artistas. Recordemos ahora qué nos decía el pensamiento medieval. Nos decía que Dios es el centro de todas las cosas, teocentrismo. El teocentrismo pone a Dios como centro de todo. Se persiguen algunos avances científicos acusados de herejía. Recuerden acá el poder de la Santa Inquisición. Interés por la vida eterna. La vida terrenal solo es un camino para llegar a la vida eterna, que es lo que realmente importa. Todo esto es pensamiento medieval.
Como consecuencia, las obras artísticas están impregnadas de didactismo. El arte interesa únicamente como medio para enseñar algo. Vamos a ver algunos autores pre-renacentistas. Vamos a ver. Tenemos en poesía a Jorge Manrique. Este es un autor pre-renacentista. Nació en Paredes de Nava, Palencia, España, en 1440. Jorge Manrique compaginó su afición por las letras con la carrera de las armas, pertenecía a la Orden de Santiago y combatió al lado de Isabel la Católica contra los partidarios de Juana la Beltraneja. Fue un poeta castellano del pre-Renacimiento. Murió en 1479 en el asalto al castillo de Garmimuñoz. Acá se los presento a Jorge Manrique. Su obra, Coplas a la muerte de su padre, es una obra literaria situada en la segunda mitad del siglo XV, escrita por el poeta Jorge Manrique al poco tiempo de fallecer su padre. La obra es considerada una elegía y sigue la corriente literaria de la lírica cortesana. Jorge Manrique basó su poema en el contenido, es decir, hace que predomine el pensamiento sobre la palabra. La copla que emplea se compone de 2 sextillas, pie quebrado, y prevalece el individualismo. En sus coplas nos ofrece una serena meditación del paso del tiempo, la caducidad de todas las glorias y bienes mundanos, la inestabilidad de la fortuna y el poder destructor de la muerte. Acá les dejo el link si es que quieren leer toda la obra completa. También tenemos a Fernando de Rojas. Nació en 1475 en Toledo, estudió Derecho y Humanidades en la Universidad de Salamanca, fue un escritor español que procedía de una familia acomodada de judíos conversos, quiere decir judíos que se habían convertido al catolicismo, y ejerció como abogado en Talavera, de donde llegó a ser alcalde. Su fama viene determinada por su título Tragicomedia de Calixto y Melibea. Acá tenemos algunas portadas de esta obra, La Celestina o Tragicomedia de Calixto y Melibea. La Celestina. Esta obra, La Celestina, es una comedia humorística que profundiza en la psicología de los personajes, independientemente de su condición social, el realismo y la variedad estilística. Se trata de una obra dialogada de carácter dramático, pero no destinada a la representación. La Celestina es una historia de amor trágica, compuesta de los locos enamorados, de los engaños, de las alcahuetas y de los lisonjeros sirvientes. La Celestina es el retrato de una sociedad en crisis. Acá tienen su primera portada de La Celestina. Ahora sí tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra. Fue un novelista, dramaturgo y poeta español. Nació en Alcalá de Henares en 1547, murió en Madrid en 1616. El 7 de octubre de 1571, Cervantes luchó contra los turcos en la batalla de Lepanto y recibió 3 disparos en la mano izquierda. Es considerado la máxima figura de la literatura española. También por esto se le conoce como el Manco de Lepanto. Y recuerden que es considerado la máxima figura de la literatura española. Las obras. Su obra cumbre, El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Cervantes escribió el Quijote con la intención de parodiar los libros de caballería. Para conseguir su propósito, ideó la historia de un hidalgo aldeano que enloquece de tanto leer hazañas de héroes. En compañía de su escudero Sancho Panza, Don Quijote participa en varias aventuras. Cervantes nos revela la importancia de los ideales y nos advierte que no siempre es fácil distinguir la realidad de la apariencia. Acá tienen la primera portada de este hermoso libro. Recuerden que
Miguel de Cervantes Saavedra es considerado uno de los 4 monstruos de la literatura universal. El primero es Homero por la Ilíada y la Odisea, el segundo es Dante Alighieri por la Divina Comedia, el tercero es Miguel de Cervantes Saavedra por el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y el cuarto es William Shakespeare. Ahora vamos a entrar al barroco. Algunas características del barroco. El lenguaje como elemento esencial de la creación es la primera. Después tenemos, número 2, conceptismo, corriente del barroco que da importancia al sentido de los vocablos, juego de palabras, recursos estilísticos como la paronomasia, equívocos y dobles sentidos. 3, culteranismo, es una corriente dentro del conceptismo, belleza formal, el lenguaje elaborado, metáfora e imágenes embellecedoras. 4, visión pesimista de la vida como consecuencia de una profunda crisis social y económica. 5. Desengaños de los ideales humanistas del Renacimiento. Temas de la literatura del barroco. Épicos amorosos y mitológicos, heredados del Renacimiento. El sueño y la irracionalidad. El humor y la sátira. La mitología. La fugacidad de la vida y la muerte. El sentido de la existencia. Géneros literarios del barroco y autores. Vamos a ver poesía. En poesía persiguió la originalidad y se emplearon muchos recursos retóricos para facilitar la interpretación. Luis de Góngora nació en Córdoba en 1561, fue la principal figura del culteranismo, el poeta más original e influyente de todo el siglo de oro del barroco. Inauguró un nuevo lenguaje y murió en 1627. Aquí se los presento, Luis de Góngora y Argote. Su obra, Fábula de Polifemo y Galatea, fue publicado en 1627 tras la muerte de Góngora. El tema de esta obra es de mitología griega, en la que Galatea es una ninfa que habitaba en el mar y Polifemo era un enorme monstruo con un solo ojo. Este se enamora de la ninfa y ella se enamora del bello pastor Asís. Tras este amor no correspondido, Polifemo, furioso y celoso, aplastó con una roca a Asís. Galatea suplicó al dios Neptuno por su amado y éste convirtió al joven en un río. Acá tienen la representación de la fábula. En el teatro, las obras más representativas estaban ligadas con la comedia, la cual hacía burlas sobre los aspectos de la condición humana. Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en 1600, fue discípulo de Lope de Vega y estudió en Salamanca. Estrenaba sus obras para el rey y sus cortesanos. En 1651 se ordenó sacerdote, muere en Madrid en 1681. Su obra, La vida es sueño, es un clásico de la literatura universal, donde queda reflejada una tensión entre el ser individual y la colectividad. Calderón nos dice que cualquier acción personal tiene consecuencia en nuestro mundo interior y en la sociedad a que pertenecemos. La obra es un alegato constante a la libertad, al poder que el hombre tiene en la selección de su propio destino. La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Novela. La novela, los géneros más realistas son o se van a desarrollar dentro de la novela picaresca, y ahí tenemos a Lazarillo de Tormes. ¿Se acuerdan de Lazarillo de Tormes? Muy bien, todo esto es la línea del tiempo y son algunos temas que vamos a abordar dentro del siglo de oro de la literatura española. Ahora espero que ustedes realicen su línea del tiempo. Saludos chicos, cuídense.